Primero de todo me presento, mi nombre es Laila Yeli, soy de ingeniera y soy de Argentina, bien, de base ingeniera en sistemas de información. A lo largo de mi carrera profesional tuve como dos grandes miradas o dos grandes, de alguna manera, incursiones laborales en la gestión de proyectos y en todo lo que tiene que ver con el mundo de datos. Luego lo que hice fue mechar esos dos mundos en la gestión de proyectos, bien, claramente de equipos de datos, donde, bueno, cuento con una certificación internacional en Big Data por el MIT, ya tengo un máster terminado en lo que es Big Data y Business Intelligence, y bueno, también cuento con una especialización en lo que es IT, sistemas, digamos, gerencia de sistemas. Estoy terminando mi segunda maestría en ciencia de datos en la Universidad Austral acá de Argentina. Bueno, por un lado, chicos, el tema de las preguntas y comentarios, ahí pueden ir escribiendo en el chat, gestión de proyectos y en todo lo que tiene que ver con el mundo de datos. Luego lo que hice fue mechar esos dos mundos en la gestión de proyectos y en, claramente, de equipos de datos, donde, bueno, cuento con una certificación internacional en Big Data por el MIT, ya tengo un máster terminado en lo que es Big Data y Business Intelligence, y bueno, también cuento con una especialización en lo que es IT, sistemas, digamos, gerencia de sistemas. Estoy terminando mi segunda maestría en ciencia de datos en la Universidad Austral acá de Argentina. Bueno, por un lado, chicos, el tema de las preguntas y comentarios, ahí pueden ir escribiendo en el chat, yo los voy a estar leyendo, y también pueden levantar la manito en el caso de que alguien tenga alguna duda, obviamente lo podemos ir canalizando por ese medio. Bien, ya habiendo hecho la presentación, les quiero contar un poquito de qué vamos a ver o cuáles van a ser de alguna forma los temas centrales de esta sesión. Primero de todo vamos a hablar de qué es R, ¿sí? R es una herramienta muy, pero muy popular en lo que es el mundo de la ciencia de datos. Entiendo que en el bootcamp ven Python, sin embargo R es una herramienta muy potente, así que por eso es que está como una clase y un complemento para que ustedes puedan por lo menos entender de qué se trata y conocer también el IDE de RStudio, que es donde vamos a estar trabajando. También vamos a abordar lo que son los usos y beneficios de la herramienta, bien, realizar una pequeña comparativa de R y Python, siempre desde la perspectiva pensando que son dos herramientas muy potentes ambas y que está bueno aprender a utilizar ambas y en función de lo que uno necesite, bueno, podemos trabajar con R o con Python porque cada una tiene como sus aplicaciones y también claramente sus particularidades. Luego vamos a tener una instancia donde hablamos un poquito de la instalación y descarga del software. Ahí me van a comentar si pudieron, si hay alguna duda, si alguien tiene alguna dificultad para descargar la herramienta, porque hoy la vamos a utilizar de manera práctica. Y también vamos a hablar un poco de los tipos de datos y estructuras que tiene R, cómo podemos operar, qué manipulaciones podemos hacer, cuestiones de matrices, un poco de listas, cómo podemos importar archivos de trabajo, les voy a contar cómo crear No es proyectos en importante, R. si puede Bien, y entrar también otra vamos a pregunta. tener, sí chicos, ahí, ojo con el micrófono, una sección de preguntas y respuestas donde vamos a ir abordando, obviamente, las dudas que necesiten. Como les comenté, no hace falta que se guarden las dudas hasta el final, cualquier cosa lo podemos ir charlando de manera ordenada, sin problema, y lo vamos comentando entre todos. Bien, arranquemos. R y RStudio, ¿no? Primera pregunta, ¿qué es R? R se conoce por la parte estadística porque R es un software estadístico. Incluso nació como un software estadístico que luego fue mutando como todo en la vida y luego se empezó a utilizar para otras cuestiones. Pero inicialmente siempre R tuvo una mirada netamente estadística que hasta el día de hoy la mantiene. Nosotros utilizamos R principalmente para lo que es el procesamiento y análisis de datos, ¿bien? Principalmente para eso. Dentro de lo que es R, también es interesante comentar que es gratuito, es open source, por lo tanto uno se lo puede descargar sin ningún inconveniente, es multiplataforma, R corre en Linux, corre en Mac, corre en Windows sin ningún tipo de inconveniente, y también comentarles algunas ventajas interesantes como para que tengamos en mente, ¿no? Primero de todo, ya les dije, es código abierto, entonces ahí es igual que Python, por lo tanto uno puede tener un montón de documentación. R es un lenguaje que tiene muchísima documentación, que eso está bueno porque obviamente simplifica mucho el aprendizaje. Como les comenté, es multiplataforma, no hay problema acá con qué sistema operativo tengamos. Obviamente, dependiendo del sistema operativo que uno tiene, hay versiones de R que ciertos paquetes no funcionan o hay que actualizar ciertos paquetes en particular, pero no es problema de R, sino que es problema de la librería en específico que estoy tratando de utilizar en función del sistema operativo que yo tenga. Pero si uno tiene un sistema operativo normal, como Windows 10, digamos, los sistemas operativos actuales, no existe ningún tipo de inconveniencia ni tampoco ninguna incompatibilidad. Por otro lado, comentarles que hay una actualización constante, todos los meses se actualizan los paquetes y las librerías de R, por lo tanto uno siempre tiene nuevas funcionalidades. Por supuesto que además de la parte estadística, como les comenté, R se utiliza mucho para visualizaciones de datos y tiene un complemento y una librería muy popular que se llama ggplot, que nos permite hacer visualizaciones muy, pero muy potentes, ¿bien? Además de complejas y muy lindas visualmente, lo podemos hacer con pocas líneas de código, ¿bien? Y por otro lado, R se integra con otros lenguajes de programación. Por ejemplo, yo puedo integrar R al entorno de Jupyter Notebook, que es el que ustedes conocen, por ejemplo, acá en el curso. Esto significa que hay integraciones. R también se integra con Power BI, con otras herramientas, por lo tanto no es una herramienta que no tenga vinculación, sino todo lo contrario, tiene integración con los lenguajes de programación más populares.
Si hablamos un poquito de las características que tiene R y Python en cuestión de alcance, tienen diferentes miradas. Esto es importante porque siempre uno suele decir R o Python y yo soy mucho más partidaria de R y Python, ¿sí? Cada uno tiene sus particularidades, como les comentaba anteriormente, y tienen como que diferentes miradas. R, desde la parte del alcance, tiene una mirada mucho más fuerte al análisis de datos y a la parte estadística. Python no tiene esa mirada, aunque por supuesto que con Python se puede hacer análisis estadístico con las librerías que todos conocemos, pero no es, digamos, el fuerte de Python la parte estadística. Sí es el fuerte de Python, de R, digamos, la parte estadística y no de Python. También es importante aclarar que los usuarios que utilizan R y Python generalmente suelen ser como bastante diferentes. R es muy aplicable a estadísticos y a personas que generalmente están vinculadas en lo que es el mundo de la investigación. Quizás Python suele tener más vinculación en todo lo que es el mundo de la ingeniería de sistemas y suele ser el lenguaje que naturalmente uno va como primera aproximación. Las personas que hemos estudiado sistemas generalmente aplican en una primera instancia Python para aprender porque es como un entorno más familiar a lo que otros lenguajes de programación que podríamos haber aprendido en la facultad. En mi caso no fue así. Yo, por ejemplo, empecé en ciencia de datos con R y luego me metí en Python, pero habitualmente suele ser al revés. Bien, generalmente Python suelen sentirse más identificados las personas que estudian sistemas y R, personas más estadísticas o investigadores. La flexibilidad, acá también ambos tienen librerías muy potentes, así que eso es interesante. Y hay paquetes esenciales en cada uno de los lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en R, tidyverse, ggplot, y en Python muchos de los que ustedes ya conocen, como NumPy, como Pandas, ¿no? Como SciPy, por supuesto, también. Y también en R tenemos herramientas de visualización muy interesantes, como ggplot, que les acabo de comentar, Plotly, que también existe en Python, y ggmap, o todo lo que es la parte de datos georreferenciados. R tiene muy buenas librerías para esa temática en particular. Incluso en ese punto creo que R es más efectivo que Python. ¿Bien? Incluso Python, si bien tiene librerías muy potentes, como la que ustedes conocen, como Seaborn o Matplotlib, bueno, ggplot, por ejemplo, en R suele ser más sencilla y bueno, es como más fácil por ahí hacer una visualización en R que en Python. De vuelta a esto, obviamente es totalmente subjetivo, ustedes me podrán decir, no, pero para mí es más fácil en Python, y obviamente depende, pero en términos generales se suele decir que R es más sencillo para la parte de visualización de datos que el uso de Python. Sin embargo, si yo quiero hacer modelos de Machine Learning, todo el mundo recomienda Python antes que R, porque Python tiene librerías mucho más sofisticadas para eso que R, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esto? Que no es ni R o Python, sino que uno puede complementar estos lenguajes y en función de lo que necesitemos, claramente utilizar uno u otro para poder resolver esa problemática o de alguna manera esa necesidad que tenemos de negocio, que claramente queremos darle solución a través de la ciencia de datos. Ahora sí, vamos con la parte de la descarga de R y de RStudio. Me comentan, ¿pudieron? Primero de todo, hay que descargar R, ¿sí? Voy a comentarlo, por las dudas, acá entiendo que todo el mundo hizo la tarea muy bien, pero les comento un poquito, ¿no? Cuando ustedes ingresan a la página de R, ¿sí? Que está por acá, yo lo había separado, ustedes ingresan a la página Download de R, y bueno, en este caso a mí ya me identifica Windows, que es mi sistema operativo, y uno simplemente toca Download acá y ya está. La instalación es muy sencilla, lo único que hay que generar es una ruta donde se van a instalar las librerías, que se genera de manera predeterminada con el pad, cuando nosotros trabajamos e instalamos la herramienta y listo. Una vez que instalamos R, que es lo primero que tenemos que instalar, que es nuestro lenguaje de programación, uno lo que tiene que instalar, ¿bien? Es RStudio. Bueno, acá Juan comenta que RStudio y RServer, ¿sí? RStudio es lo que vamos a trabajar. RServer es para ya publicar, digamos, hacer publicaciones, utilizar el servicio de R para cosas mucho más avanzadas y por lo tanto no es lo que vamos a utilizar nosotros acá. Acá nosotros utilizamos RStudio, ¿sí? Así que tienen que descargarse R y RStudio. La pregunta es, ¿qué es RStudio? Bueno, RStudio es un IDE, ¿bien? Un IDE es un entorno de desarrollo integrado donde uno puede, de cierta manera, trabajar más fácil o programar de una forma más amena. Es un entorno donde nos ofrece un autocompletado, donde tenemos la posibilidad de tener sintaxis. Eso es importante porque si tenemos un error en RStudio nos lo marca, nos notifica. Bien, además RStudio tiene toda una documentación integrada de ayuda muy interesante. Y RStudio tiene integración, por ejemplo, con GitHub, entonces nosotros podemos potenciar lo que es el trabajo colaborativo. Entonces, ¿en qué programamos nosotros? Cuando trabajamos y uno dice programamos en R, en realidad el lenguaje es R, pero el IDE que utilizamos claramente es RStudio. ¿Bien? ¿Cómo instalamos RStudio? Luego de que tenemos instalado R, hay que instalar RStudio. Yo acá también abrí la página, es muy sencillo. Seleccionamos la primera opción, vean que busqué descargar RStudio. Y en esta sección, simplemente abajo de todo, lo podemos hacer acá,
¿sí? Vean. O si no, directamente podemos seleccionar esta opción y descargar RStudio, la versión desktop, que es totalmente gratuita. Luego hay algunas licencias que son comerciales para empresas, básicamente, donde ya eso no es gratuito. R sí es gratuito, pero RStudio, que es el IDE, para lo que es empresas, ya tiene un costo. Bien. Por otro lado, RStudio para nosotros, y digamos personas individuales, no tiene costo, que es el que ustedes se tuvieron que haber descargado, simplemente tocando el botón de download una vez, recuerden, que ya tienen instalado básicamente R. Bien, así de sencillo, ¿sí? Y acá podemos ver un poco la interfaz. Esto es R, así se vería R, y vean cómo se ve con RStudio, ¿no? Donde ya tenemos una interfaz mucho más amena, mucho más orientada al usuario, que era un poco lo que les comentaba, que nos simplifica la programación, y obviamente es un entorno mucho más amigable. Acá vemos un poquito más en detalle lo que es el entorno de RStudio, que ahora lo vamos a comentar en profundidad, pero cuando ustedes ingresen por primera vez a RStudio van a ver que tenemos como varias pantallitas, porque se pueden hacer cosas diferentes. La pantalla principal, superior, la parte izquierda, tenemos el editor de texto, que es donde uno básicamente escribe el código de R. Luego tenemos la consola y tenemos la sección de environment, donde se crean las variables, y eso está muy bueno porque, por ejemplo, nosotros en Python, en Jupyter, esto no lo tenemos. Tenemos que instalar una extensión para poder ver qué variables tenemos creadas. Nosotros acá en RStudio lo tenemos totalmente integrado en la herramienta. Y luego tenemos otra solapa donde podemos ver visualizaciones y los plots que nosotros podemos ir creando y definiendo. Bien, otra cosa interesante para comentar es la diferencia entre los errores y los warnings. Cuando nosotros vemos error, claramente es un error. Bien, con un error no puedo instalar una librería, no puedo ejecutar un código. Muchas veces las primeras personas cuando se acercan a R y ven rojo creen que es un error y en realidad no lo es un warning. Esto significa que el error literalmente dice error. Si no dice error, es un warning y no hay problema. El warning puedo seguir ejecutándolo sin ningún tipo de inconveniente, aunque se visualice en color rojo. Por otro lado, comentarles también que nosotros en R es un lenguaje orientado a objeto y todo para nosotros son variables y objetos, ¿bien? Lo mismo que lo que ustedes ya conocen en Python, por ejemplo. Obviamente nosotros dentro de una variable vamos a reservar un espacio de memoria en nuestra computadora, nuestra, digamos, la memoria RAM, y nosotros en esa variable vamos a poder almacenar datos que pueden ser de diferentes tipos, como numéricos, como textos, ¿no? Como funciones incluso, también por supuesto boolean, fechas de tiempo, ¿bien? Date, todo lo que ustedes ya conocen. Acá tenemos un poquito más en detalle lo que acabamos de comentar, valores de tipo numérico, character, ¿sí? En R se le dice character a lo que es texto. Las variables factor son variables de tipo categóricas, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una variable categórica o cualitativa, en R se le dice factor. Tenemos variables lógicas, que son las booleanas, las binarias, las dummies, true, false, y también es importante mencionar que cuando nosotros tenemos valores missing, en R se ven como NA, ¿no? Not available. Por otro lado, interesante comentar que nosotros podemos realizar asignaciones en R a través de diferentes formas. Todo esto es válido, ¿bien? Generalmente nosotros en Python hacemos esta asignación, ¿no? A través del igual. Pero acá en R también podemos hacer uso de este formato para realizar las asignaciones de los valores a las variables. Otra característica interesante para que tengamos en cuenta, recuerden, R es keep sensitive. ¿Qué significa que sea keep sensitive? Significa que es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Entonces, para R, esto no es lo mismo que esto. ¿Bien? Eso significa que tenemos que tener cuidado con el nombre que vamos a utilizar y cómo vamos a realizar las nomenclaturas de las asignaciones de las variables para que no tengamos ningún inconveniente. Python también es insensitiva, entonces acá es exactamente lo mismo y deberíamos tener exactamente los mismos cuidados que en Python. No deberíamos utilizar acentos, ni simbología rara, ni espacios, ni nada de eso, porque luego obviamente podríamos tener problemas a la hora de referenciar las variables. Comentar un poquito las clases de objeto, vectores, matrices, factores y data frames. Bien, vamos a empezar por los vectores, esto luego lo vamos a ver en el código, pero les quiero comentar algunas cuestiones importantes para que tengamos en cuenta. ¿Qué es un vector en R? Un vector es como una cajita que nosotros podemos tener donde almacenamos elementos y los elementos tienen que ser del mismo tipo de datos. Bien, del mismo tipo de datos. Por lo tanto, yo puedo tener un vector que acá tiene un 5, acá tiene un 3, acá tiene un 20, acá tiene un 100, y esto es un vector de tipo numérico, ¿no?
¿correcto? Entonces, un vector en R lo podemos pensar, bien, como una cajita que me permite almacenar datos que tienen que ser obligatoriamente del mismo tipo de dato. En este caso, numérico. Así como tengo numérico, puedo tener de char, de booleans, de diferentes tipos. Este es el primer concepto, vector. Luego, si ustedes observan, comentábamos las matrices. Las matrices en R básicamente es lo mismo que ustedes conocen, son vectores con varias dimensiones. Entonces yo acá puedo tener una matriz de 2 por 2, dos filas y dos columnas. ¿Qué particularidades tienen las matrices? Exactamente lo mismo que los vectores. Los elementos tienen que ser del mismo tipo de dato. ¿Ok? 5, 10, 15 y 20. Una cosita que no mencioné acá, en R y en las matrices también, las posiciones de los vectores empiezan en 1. No en 0, como en la gran mayoría de los lenguajes de programación. En R empiezan en 1. Por lo tanto, si yo pido la posición 1, me va a devolver el 5, ¿sí? Porque es la primera posición de mi vector, idem para lo que es matrices, ¿no? Esta es la primera columna y esta sería la primera fila. Los factores, como les acabo de decir, factores en R, son variables categóricas. Es lo mismo. Solamente que en R se le dice factores. Recuerden que a las variables también les decimos objetos acá. Una variable es un objeto. Y luego tenemos los data frames. Un data frame, recuerden que todo el mundo le pone DF, ¿sí? Se llama así, o se suele referenciar de esa forma. Es una tabla, y como toda tabla tiene un formato tabular de filas y columnas. ¿Correcto? Pero ¿cuál es la particularidad de esto? Bueno, que los elementos dentro de un data frame no tienen por qué ser del mismo tipo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, acá una columna que sea ID, ¿no? Que esta tenga nombre, esta sea apellido, acá tenga edad, y esto sea nacionalidad. Recuerden que las columnas siempre tienen obligatoriamente, además de un nombre, un tipo de dato asociado. ¿Esto qué sería el ID? El ID es un numeric en R, o un integer, como lo pueden conocer ustedes. El nombre y el apellido es un character, texto. La edad es un número de vuelta, numeric. Y la nacionalidad es un character. Entonces no hay problema acá. Yo puedo tener elementos que sean de diferentes tipos y no hay ningún inconveniente. Justamente la fortaleza de los data frame es eso, que yo puedo tener elementos de distinto tipo y no hay ningún problema por eso. Incluso, razón por la cual los data frames, ¿no? Son el corazón de la ciencia de datos, ¿no? Ahí para que no se olviden. Nosotros cuando trabajamos en ciencia de datos, la gran mayoría de las veces trabajamos con data frames. Por otro lado, recuerden que las columnas de unas tablas las pueden conocer como campos, como atributos, como features, y a las filas las podemos conocer como observaciones, como registros, ¿no? También como tuplas, ¿correcto? Y bueno, entonces un data frame es lo que ustedes conocen, una estructura tabular de fila y columna donde los elementos pueden ser de diferente tipo. Primero vamos a abrir el RStudio vacío, sin nada, y luego vamos a importar el código como uno lo hace en la vida real. Entonces, esto lo hacen conmigo, ¿sí? Yo lo voy a ir haciendo lento para que todo el mundo lo podamos hacer de manera conjunta. Abrimos el RStudio, Bueno, acá me está diciendo que borré un archivo que no encuentra, así que voy a eliminar todo para que todos tengamos la misma pantalla. Bien. Vamos a limpiar, con esto limpio la consola, y vean que tengo varias variables creadas en mi entorno, con la escobita lo limpio. Bien, limpio todo. Entonces, cuando ustedes ingresan por primera vez a RStudio, deberían ver exactamente lo que yo estoy mostrando ahora. 4 pantallitas. ¿Me van confirmando ahí? Si no les aparecen las 4 pantallitas, suele ser porque están colapsadas. Vean que yo acá puedo moverme y las acomodo, ¿no? ¿Sí? Vean que yo acá puedo acomodar todo como me guste. Ustedes me dirán, y quiero tener más espacio de código. Bueno, lo bajo y no hay problema. Tienen que posicionarse y cuando les aparece esta cruz, uno lo va acomodando, esto literalmente a gusto de cada uno de nosotros. También lo que podemos hacer es movernos horizontalmente, vean.
Generalmente uno, como acá es donde escriben, solemos dejar más espacio para eso, ¿no? Como para trabajar un poquito más cómodos. Y acá también puedo realizar lo mismo, vean. ¿Sí? Todo ahí cada uno tiene que elegir el tamaño y cómo les resulte cómodo. Obviamente va a depender mucho del tamaño de la computadora, de su pantalla. ¿Sí? Si usted tiene una pantalla mucho más amplia, bueno, seguramente las pantallitas las pueden acomodar como más les parezca. También no hace falta que tengan todas las pantallitas siempre abiertas, como les acabo de decir. Ustedes me dirán, esta solapa de acá abajo no la quiero, bueno, simplemente la reduzco y ahí está. ¿Sí? Ahí cada uno elige cómo se siente más cómodo. Entonces, comentemos un poco de la interfaz que nos ofrece R. Primero de todo, tenemos la parte vinculada a lo que es el R-Script. Acá es donde nosotros escribimos todo nuestro código de R, absolutamente todo nuestro código de R. En la sección de consola es donde vamos a ver el resultado del código. Es decir, que si nosotros venimos por acá, lo que ejecutamos, nuestro código de R acá, ¿no? El código de R que nosotros escribimos acá, lo vamos a ver en la consola como resultado, siempre. Luego, en la parte superior derecha, tenemos todo lo que es el environment. Como les acabo de comentar, acá luego vamos a ver cómo importar archivos, yo luego les comento esto también, pero acá se van a crear todas mis variables. Si yo quiero eliminar variables, simplemente puedo darle la escobita y limpio todo el environment. Y luego tenemos varias solapas acá, vean, files, donde yo puedo ver claramente dónde estoy posicionada, cuál es mi working directory, mi espacio de trabajo, ¿sí? Yo acá lo puedo ver, yo estoy en este espacio de trabajo, que es home básicamente, y uno lo puede ir navegando, ¿no? Vean que ahí entre archivos, no sé, docencia, por ejemplo, y acá me puedo ir a código facilito y vean que estoy, bien, navegando las rutas. Si quiero volver al home, simplemente toco home. Luego esto también en un ratito les voy a mostrar cómo configurar otras rutas, cómo hacer todas las configuraciones para que puedan trabajar. Luego tenemos una sección de plots, que son los gráficos, ¿bien? Y todo lo que tiene que ver con los paquetes. Vieron que en Python cuando uno trabaja y quiere instalar paquetes, si utilizan Anaconda, hay que utilizar Anaconda Prompt como para instalar paquetes. Nosotros todo lo que es instalación de paquetes lo hacemos en RStudio dentro de este entorno. Y acá están todos los paquetes disponibles, ¿bien? Si uno quisiera instalar un paquete, lo hace con el botón install, pero luego lo vamos a ver, así que por el momento sepan que acá nosotros instalamos todos los paquetes y más tarde les cuento cómo lo podemos hacer. Interesante la sección de ayuda. Nosotros en RStudio tenemos totalmente integrado lo que es una sección de ayuda. Acá, chicos, pueden ver la documentación de todo lo que es R. Si yo, por ejemplo, quiero ver el uso de la librería ggplot, ¿bien? Yo simplemente hago Enter, ¿bien? Y ahí esperamos un minutito y ya automáticamente me muestra todo lo que tiene que ver con esa librería que les acabo de decir. Ahora bien, si yo quiero buscar, no sé, de la función min para calcular promedios, no solamente me va a mostrar la función, sino que me va a brindar una descripción, ¿bien? Y también los argumentos, por ejemplo, ¿no? Los valores correspondientes, qué debería colocar en cada cosa, qué valores tiene que tomar, y siempre me da algunos ejemplos para tener en cuenta. Obviamente esta documentación la pueden encontrar en internet también, pero bueno, acá lo tenemos totalmente integrado sin la necesidad de salir de RStudio. Si nosotros tenemos una duda, lo podemos utilizar sin ningún tipo de inconveniente. Por supuesto que la documentación es en inglés, bien, eso está todo en inglés. Sin embargo, como les comenté, R tiene un montón de documentación en español que pueden utilizar para aprender, pero la documentación oficial de la herramienta está en inglés. Y luego tenemos una sección de Viewer que es para ver básicamente aplicaciones Shiny, que son aplicaciones que podemos crear con él. Bien, ¿qué más? Comentarles algunas cosas adicionales. Vamos para este lado. Si yo quiero crear un nuevo R-Script, vean, ¿no? Yo acá lo cierro, lo quité. Pueden tocar el botón de más y vean que tenemos varias cosas que podemos crear, ¿no? Python, por ejemplo, código también perfectamente RHTML. RHTML es como para crear básicamente un informe ejecutivo. Es parecido al Jupyter Notebook, ¿vieron? Con el entorno y con la interfaz. Bueno, lo podemos hacer así. O si no, simplemente puedo crear un R-Script y listo. Luego también tenemos la posibilidad de crear proyectos, que luego les voy a comentar. Podemos cambiar la ubicación de nuestros cuadros, sin problema. Yo no lo cambio, pero si lo quieren cambiar también lo pueden hacer. Y luego tenemos los botones típicos, ¿no? Como File, para abrir un nuevo proyecto, archivos, importar datasets, ¿bien? Guardar, publicar, ¿bien? Que luego les voy a comentar un poco más. En la parte de Edit, ¿no? Para deshacer opciones, código, la parte de Plots, ¿sí? Acá que es importante, en el botón de Session, Restart R. Si se le llega a tildar R, ¿no? Porque hay veces que uno puede correr algo que es muy pesado y, no sé, nuestra computadora no lo aguanta, se tilda y uno dice, bueno, ¿cómo hago para reiniciarlo? Bueno, hay que hacerle un restart, ¿no? Es como lo mismo cuando el Jupyter se nos tilda y nosotros tenemos que hacer un restart del kernel. Bueno, acá hacemos un restart de R. Tenemos todo lo que es la parte de debug para ejecutarlo si quisieran. Y también tenemos lo que es la parte de tools, muy interesante, las configuraciones de Global Options, donde nosotros podríamos, por ejemplo, jugar con la apariencia, ¿no? Yo acá le puedo dar un zoom a lo que es la letra en R, el tamaño, le puedo poner otra letra, puedo poner estilos, ¿no? Puedo poner lo que es la pantalla en oscuro. Bueno, todo eso es totalmente configurable. Y como les comenté, R también tiene integraciones con otro lenguaje, como Python, ¿bien? También pueden acomodar diferente layout. Entonces, acá sí que les queda un poquito a ustedes de chusmear un poco esto y ver cómo lo quieren hacer, pero es un poco lo que les acabo de comentar. Entonces, chicos, vamos a empezar a ver el código que les proporcioné para la clase de hoy. Ustedes tienen que tener un código en R, dice código R, ¿sí? Vamos a abrirlo. ¿Cómo lo puedo abrir? Pueden hacer doble clic o también pueden venir al RStudio, File y ponen Open File.
Vean que cuando el código es de R, les tiene que aparecer ya el icono, digamos que lo identifica de manera predeterminada para abrir con RStudio, como es en mi caso. Entonces, o pueden hacer doble clic o simplemente vienen para acá, File, Open File, pueden utilizar el control y la tecla O, si quisieran utilizar perfectamente el teclado. Y bueno, yo lo abro acá y lo busco, ¿sí? Cada uno lo busca correspondientemente en el material que les proporcionamos para este taller. Código sesión.r y lo abrimos. Como pueden observar, el código es largo, porque tenemos varias cositas como para charlarlo. Vamos a charlar a lo largo de la clase. Vean, ¿sí? Tiene 146, ¿sí? 146 líneas. Esto también es interesante porque, como ustedes saben, en Jupyter yo no tengo esta guía de líneas. Yo acá sí lo tengo, ¿no? Yo acá puedo decir la línea número 15, bueno, y ahí busco la línea número 15. Entonces acá tengo esa referencia. Entonces, lo primero que siempre solemos comentar es cómo hacemos comentarios. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer un comentario en R? Esto se hace exactamente igual que lo hacemos en Python, literal. El asterisco, bien, el hashtag, perdón, y hashtag y lo que uno quiera. Entonces, acá tenemos cómo hacemos comentarios en R. Bienvenidos a R. Bueno, y para obtener información de una función, como la función promedio, ustedes pueden invocar a la función help y le van a pasar como parámetro el nombre de la función que quieren obtener promedio, ¿bien? Y la ayuda también. ¿Cómo ejecutamos esto? Con control enter o simplemente nos posicionamos en la línea que queremos ejecutar y le damos run. Si queremos ejecutar un bloque entero, simplemente le deberíamos seleccionar y run. En este caso nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a ver línea por línea lo que estamos haciendo. Vean que cuando ustedes se posicionan sobre una función, me sale un pequeño pop-up donde me da un poco de información adicional sobre la función que estoy invocando. Entonces, ejecutamos y vean lo que va a pasar en esta parte. Ejecutamos y lo que salió, como podemos observar, es la sección de help, donde claramente me muestra la información asociada, ¿bien?, a la función que les acabo de comentar, ¿no? Yo pedí ayuda de la función min y me lleva directamente a esa información. Otra forma de hacerlo, quizás más sencillo, es signo de pregunta y el nombre de la función. Bien, si uno ejecuta, absolutamente me va a dar lo mismo porque es lo mismo, bien, simplemente que es otra forma de poder hacerlo. Como pueden observar, acá podemos ir viendo. Bueno, ahí Javier está comentando que para Mac el comando es distinto. Bueno, Javi, gracias ahí por la apreciación. Si yo lo dije en Windows, correcto. Si no, simplemente tocan el botón de Run y ahí no deberían tener problemas. Como pueden ir viendo, chicos, la salida que vemos acá es lo que ejecutamos acá. Help min, lo veo acá. Bien. Entonces yo en la consola, como les dije, veo el resultado del código. ¿Sí? Es el output. Otra cosa interesante para decirles es las asignaciones. Como les comenté, esta es la forma que generalmente se realizan las asignaciones en R, con esta simbología. Vean que la sección de environment está vacía y ahora yo lo que voy a hacer cuando ejecuto esto, automáticamente ya se creó la sección de values, donde puedo ver el valor de X con su correspondiente valor asociado, que es 5. Otra cosa interesante es que también lo podría haber hecho como una asignación en Python, como todo el mundo conoce y sabe, que es con el igual, ¿no? Puedo venir acá, run, y obviamente no va a cambiar nada porque le puse el mismo valor. ¿Qué pasa si yo ahora le digo que X vale 6? ¿No? Ejecutan este código. X vale 6. Y también les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre correr este código acá o correrlo acá? ¿Qué piensan? Vean, corro X y X le hago una asignación de 6 y vean que me sobreescribió el objeto. X valía 5 y ahora vale 6 por esta sobreasignación que acabo de hacer. Todo lo que yo quiera guardar y que persista, lo tengo que guardar en un RScript. Obviamente la extensión de un RScript es .r, ¿no? Acá lo podemos observar. Todo lo que yo ponga en la consola no persiste, y si yo lo borro no existe más. Ahí lo borré, no existe más. Por lo tanto, si bien uno puede hacer cosas en la consola, nada que uno quiera persistir lo debería colocar ahí porque se pierde. Bien, voy a volver a ejecutar esto para que tengamos todo iguales. Entonces, otra cosa es que R sobrescribe los objetos. Si yo ya tengo un objeto con un valor, R lo pisa cada vez que yo le cambio. Eso es igual que Python. Ahora bien, si quisiéramos realizar operadores, ¿no? Operaciones con R. Acá es tipo utilizar R como una calculadora. Yo digo 2 más 4, lo guardo en un objeto que se llama A, y luego le hago el print de A. Print sirve para printear, básicamente para mostrar por consola el valor de A. Y obviamente me dice que es 6, vean que lo puedo ver acá, porque por supuesto 2 más 4 es 6. Otra forma de hacerlo, no hace falta que yo le diga print. Vean, le digo simplemente A y me lo muestra. Si yo quisiera crear B, bueno, no hay problema. Digo B, donde va a ser 10 menos 3, lo guardo en este objeto, lo printeo y me da 7. Lo mismo con C, observen. Vean cómo se va a ir cargando de variables mi entorno. Y ahora creo D, que es 4 dividido 2, y lo printeo. Acá estoy calculando el módulo, ¿bien? O el resto de la división.
Y acá lo que estamos haciendo es aplicar algunas, digamos, operaciones lógicas. Yo le estoy preguntando a R, D, ¿es menor que E? D, 2, ¿es menor que 1? Eso es lo que yo le estoy preguntando a R. Y obviamente R me dice false. Esta es la forma en la cual yo le digo a R, ¿sí?, que una variable es de tipo boolean. Lo tengo que escribir todo en mayúscula, así como aparece, false. Vieron que en Python uno lo que hace es escribirlo así, ¿no? True, false. Nosotros, esto es Python. En R hay que escribir todo en mayúscula, así. Si no, no identifica como palabra reservada el tipo de dato boolean. Bien, ¿qué más? B, ¿es mayor o igual que A? Le estoy preguntando a R. Y me dice que es true, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque B es 7 y 7 efectivamente es mayor que A, ¿no? Porque A, recuerden que toma el valor de 6. Por otro lado, yo le estoy preguntando, C, ¿es distinto de D? Lo ejecuto y efectivamente me da un true. Vean que podemos seguir avanzando un poco más y acá lo que va a pasar con A es que se va a sobreasignar. Observen que A vale 6 y ahora lo voy a sobreasignar y obviamente A ahora va a valer 1. Y también puedo hacer, digamos, lo típico de empezar a trabajar con las variables, que es lo interesante, donde yo ahora le digo que f va a ser a más 1, donde obviamente a vale 1, printeo f y f tiene internamente el valor de 2. Y ahora luego lo que hago es 2 más 3, ¿sí? 2 más 3, y me queda f1, ¿no? Lo vuelvo a crear en un nuevo objeto f1, yo vengo y lo printeo y tengo el valor de 5. Creamos, ahora vamos a ver cómo creamos vectores. ¿Se acuerdan que yo acá les comenté que era un vector en R, ¿no? Acá yo les hice un dibujito y les dije, un vector es como una cajita donde yo guardo elementos que tienen que ser del mismo tipo de dato. ¿Cómo creamos vectores en R? Bueno, para crear vectores en R se utiliza la función C de concatenate. Entonces, vean, acá estoy creando un objeto B donde tiene de elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y utilizo la función concatenate. Vengo acá, ejecuto, y si ustedes observan, ya en la sección de environment podemos ver que tenemos que B dice que es un vector numérico, de números obviamente, y me muestra la cantidad de elementos y los valores correspondientes. Todo esto lo puedo ver integrado directamente en la herramienta. Ahora, chicos, estamos creando un vector B, que básicamente es un vector de tipo lógico, ¿sí? Esto significa que nosotros podemos crearlo de tipo boolean. True, false, bien, como les comenté anteriormente. Recuerden que yo lo tengo que poner de esta manera, escrito todo en mayúscula, como les mostré acá, para que R pueda identificar correctamente que es un tipo de dato boolean. Entonces, ejecutamos, y podemos ver que B dice que es logi. Logi es de lógico. Esto acá me dice la cantidad de elementos que tiene y los valores correspondientes. True, false, true, false, true. Y ahora, observen, bien, que voy a crear un vector de tipo character. Ahí lo tenemos. Y ahora C, claramente, es un character. AB, CD, y vean que me lo marca con comillas, bien, con dobles comillas. ¿Qué pasa con Z? Vean, nosotros habíamos dicho, por la teoría de vectores que yo les comenté acá, que todos los elementos debían ser obligatoriamente del mismo tipo. Pero acá lo que estoy haciendo es no cumplir con eso. Vean, estoy creando un vector Z y le paso como elemento 1, 2, que son números, y A y B, que son characters. Si yo ejecuto esto, bien, y pido Z, ¿qué pasó con el 1 y con el 2? ¿Qué pasó con el 1 y con el 2? Muy bien, Javi, los casteó a character, ¿no? Los convirtió todo en un character. Entonces, eso pasa cuando no respetamos lo que les acabo de comentar. Los elementos del vector tienen que ser del mismo tipo de dato. ¿Y cuál es el problema de que los haya convertido en character? Bueno, que luego no podría aplicar operaciones numéricas sobre el 1 y el 2, porque ya no son números, son characters. ¿Bien? Otra forma de asignar vectores es a través de la función assign. Entonces yo acá, por ejemplo, estoy diciendo que voy a crear B1, ¿no? Así se llama mi vector, y noten que le voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5, y le voy a invocar a la función assign. Es otra forma de poder hacerlo, ¿sí? Acá lo tengo, efectivamente. Ahora, ¿cómo deberíamos hacer para crear un vector 2, ¿sí?, que sea de tipo boolean? ¿Cómo deberíamos hacer? Assign. Vean, esto es interesante porque RStudio nos ofrece el autocompletado, ¿no? Para seleccionarlo tienen que tocar la tecla Tab. Seleccionan con la tecla Tab y ya lo toma. ¿Cómo se va a llamar mi vector? Habíamos dicho que se llama B2, ¿bien? Coma, y le voy a pasar el vector. Le voy a decir que es un true, false, true, false, true. ¿Bien? Escribí todo bien, no tengo ningún error.
Me dice B2, se creó exitosamente, y ahora lo invoco. Vean, ¿qué va a pasar acá? Me dice B2 not found. ¿Por qué creen? ¿Por qué no lo encuentra B2? Porque va con mayúscula. Muy bien, Carlos. Bien. Ahora ponemos efectivamente la B con minúscula, porque vean que yo lo definí con una B minúscula, no con una B mayúscula, y ahí sí que me lo trae, true, false, true, false, true. Ahí me comentan si todo el mundo lo pudo crear a nuestro vector B2 con la función assign, que es otra forma de crear vectores, además de con la función concatenate. Bien, buenísimo. Acá lo vemos, bien, acá tenemos B1, esto ya les acabo de mostrar, y también podríamos crear perfectamente un vector de tipo character, ¿sí? Una cadena de caracteres. C1, y también puedo hacer un string, ¿no? Como hola mundo. Lo voy a crear de esta forma y luego lo printeo. Ahora bien, si nosotros quisiéramos agregar elementos adicionales a un vector que ya existe, ¿cómo podemos hacer? Bueno, acá lo que estamos haciendo es crear un objeto X, que ya lo conocemos, ya lo hemos creado y se va a solapar y se va a pisar. Y claramente tenemos el valor 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Que este es el valor correspondiente al vector que estamos definiendo acá. Y acá, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a X, a esto que tenés acá, 2, 3, 4 y 5, quiero que le agregues el 6, el 7, el 8 y el 9. Y lo voy a sobreescribir sobre X. ¿Cuál va a ser el resultado de esto, no? Veamos. Vamos a hacer un print. Y podemos ver que tenemos 2, 3, 4 y 5. Esto era el valor inicial de X, ¿correcto? Que es lo que vemos acá. Pues yo le dije que tome como punto de inicio X. Y luego le agrego el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, a lo que ya teníamos, a 2, 3, 4 y 5, claramente le agrega el 6, el 7, el 8 y el 9. Nosotros lo que podemos hacer también es empezar a jugar un poco con el tema de los vectores. Yo puedo concatenar vectores, observen. Acá lo que estoy creando es mi vector 1, que tiene los elementos 1, 5 y 7, y lo printeo, ¿no? Y ahora lo que hago acá es generar mi vector 2, donde va a tomar los valores de 6, 7 y 8, y lo printeo. Y ahora creo un vector 3, que básicamente es la concatenación de mi vector 1 y mi vector 2. ¿Qué va a darme mi vector 3? ¿Qué piensan que me va a dar al concatenar dos vectores? Efectivamente, Alberto, básicamente va a poner los elementos uno al lado del otro. El primer elemento, recuerden, de mi vector 1 era el que habíamos definido acá. 1, 5 y 7. 1, 5 y 7. Y ahora a eso le agregó el 6, 7 y 8, que básicamente es la parte nueva del vector 2, 6, 7, 8. Y todo esto lo asigné y lo guardé en un nuevo vector que se llama mi vector 3. Otra cosa interesante para comentar, chicos, es las operaciones que nosotros podemos aplicarles a los vectores. Vamos a crear un nuevo objeto que se llama mi vector, que tiene los elementos 1, 5 y 7. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy diciendo que a cada elemento de mi vector le sumo una constante, que en este caso es 2. Entonces va a ser 1 más 2, 3, 5 más 2, 7, 7 más 2, 9. Ejecutamos esto. Y efectivamente acá lo podemos observar. 3, 7 y 9. Así como sumé, podría perfectamente querer multiplicar, y lo que va a hacer es a cada elemento de mi vector multiplicarlo por una constante. En este caso, 1 por 3, 5 por 3, 7 por 3. Bien, acá es un poco lo que les comentaba antes, que recuerden, R es keep sensitive, esto significa que es sensible a mayúsculas y minúsculas, como lo hemos visto en varias oportunidades. Si yo pido mi vector, me dice que no lo encuentro, ¿no? Pero sin embargo, si yo escribo correctamente mi vector, sí que lo encuentro. Yo acá estoy creando un vector n que tiene 1, 2, na, yo acá a propósito le estoy poniendo na, 4, 5, na, y lo printeo. Yo lo que puedo hacer es preguntar is na n, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa eso? Le estoy preguntando si el objeto n, que es el que creé anteriormente, tiene un na. Y como le estoy preguntando, esto es una función que devuelve booleans. Entonces, donde aparece true es porque efectivamente tiene un na, ¿no? En la posición 3 y en la posición 6 tenemos na. El resto, sí, false, 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 porque claramente no tengo un na. También podría querer retornar solamente aquellos valores que son na, lo podría hacer a través de esta función, o también podría aplicarle la negación y decirle quiero que me retornes todo aquello que no es na, ¿sí? Yo lo que hago es simplemente negarlo y me va a devolver el 1, el 2, el 4 y el 5, ¿no? Porque por supuesto son los valores que no son na. Por otro lado, si nosotros quisiéramos realizar asignaciones, ¿bien? Obviamente, el na, ¿sí? Hay muchas formas mucho más adecuadas que lo que les acabo de mostrar, ¿sí?
que la asignación de 0, ¿no? Porque acá lo que voy a hacer simplemente es ponerle un 0. Habría formas mucho más adecuadas, como realizar imputaciones por promedios, por la moda, ¿bien? Incluso podemos realizar imputaciones vinculadas entre columnas, ¿bien? Todo eso se podría hacer, pero bueno, para este sencillo ejemplo, simplemente le voy a decir, donde tengas un NA, en el objeto N, quiero que le pongas un 0. Así de fácil. Entonces lo ejecuto, lo printeo, y claramente en la posición 3 y en la posición 6, donde nosotros originariamente teníamos NA, ahora ya tengo los valores de 0. Como bien dice Ángel, exacto, es el NaN en Python, not a number, ¿bien? El NA, digamos, acá de Python, de R sería como el NaN de Python, ¿sí? Hace referencia a lo mismo, un dato que no tengo, un valor missing. Para crear matrices en R se utiliza la función matrix, ¿sí? Entonces, acá estoy creando una matriz, le puedo pasar como argumento la cantidad de filas y la cantidad de columnas, le digo quiero que sea una matriz de 2×2, nrow es para la cantidad de filas y ncol claramente para la cantidad de columnas, y la voy a crear en un objeto M y la voy a printear, ¿no? Así de sencillo. Recuerden que esto es primera columna, primera fila, segunda fila, ¿bien? Ahí no se confundan porque empieza de la misma forma. Acá lo que hacemos es agregarle a través de listas, que luego vamos a ver un poquito, básicamente valores a las filas y a las columnas, vean. Entonces ahora mi matriz tiene LM como nombre de lo que es básicamente las columnas y JK para lo que es la fila. Lo interesante de esto es que nosotros luego podemos ir accediendo a las matrices por la oposición. Observen, si yo le digo matriz, ¿no? Recuerden M porque se llama M mi objeto, lo que es fila 1, columna 2. Primero siempre la fila, luego la columna. Entonces, ¿qué es lo que me trae acá? Me va a traer la intersección de eso. Ejecuto y veamos. Dice, ¿no? Fila 1, voy a decir acá, columna 2, acá. ¿Y cuál es la intersección entre la fila 1 y la columna 2? El 3, ¿sí? Que claramente es el valor que observamos. Ahora bien, observen, nosotros lo que podemos decirle es, quiero que me traigas solamente la fila 1 y no le defino la columna. ¿Bien? No le pongo nada, le estoy poniendo la nada misma. Eso significa que R va a interpretar que yo lo que le estoy pidiendo es toda la fila 1, ¿bien? Con todas las columnas. Entonces, si observamos, la fila 1, que es la J, me devuelve 1 y 3, que son las columnas asociadas, porque no le dije qué columna en particular quería. Yo acá le dije que quería la 2, pero al no decirle nada, me trae todo. En este caso, claramente, L y M. Y luego tenemos lo que es M, ¿no? También, columna, le pido, vean acá, le estoy pidiendo la columna 1 y toda la fila, ¿sí? Y me trae efectivamente 1 y 2. ¿Qué otra cosa interesante para comentarles? Yo lo que puedo hacer es realizar una asignación. Entonces yo le puedo decir a M, en la posición 1, 1, fila 1, columna 1, quiero que le coloques un 9. Entonces vamos a mostrar M antes. Lo tengo de esta forma y ahora lo mostramos. Y vean, bien, claramente que tengo ahora el valor del 9. Entonces, antes yo tenía un 1, ahora tiene 9, que es la posición 1, 1. También le puedo decir, observen, que en la fila 1, para todas las columnas le pongo un 0, porque al no definirle una columna en particular, lo hace para todas. Ejecutamos y acá lo obtenemos. Entonces, a toda la fila 1 le puso 0. Hay dos funciones interesantes en R para poder pegar por columnas o por filas. Sebin lo que hace es pegar básicamente por columnas. ¿Sí? Vamos a ver lo que hace este pedacito de código y vamos a tratar de interpretarlo. Nosotros tenemos lo siguiente, ¿sí? Vamos a llevarme esto para un pizarrón y les comento algunas cositas. Acá yo le estoy diciendo que haga, ¿no? Un Sebin recuerden que es para pegar, ¿bien? Por columnas, la C de column, y hace 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6. Como yo le dije que lo pegue por columna, acá tengo 1, 2, 3, 4, que sería esto que está acá, y luego lo otro, 9, 8, 7, 6, que claramente lo va a pegar por columna. Bien, entonces, como yo le dije que haga un Sebin, que lo pegue por columna, me lo va a pegar uno al lado del otro. Ahora bien, el Rbin, cuando lo ejecutemos, van a ver que va a pasar exactamente lo contrario. Esto que está acá me lo va a pegar por filas. R es de row, ¿sí? Por lo tanto, lo va a pegar uno arriba del otro. Eso significa que vamos a tener 1, 2, 3, 4 y abajo 9, 8, 7 y 6. Vamos a correrlo para que lo vean. Bien, y como podemos observar, tengo 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6. Entonces, el Cbin me lo pega por columna y el Rbin me lo pega por rows o por filas. Ahora lo que hacemos es printear M, acá la tenemos, el valor de M, y vean lo interesante de esto, ¿no? Lo que yo voy a crear son listas, ¿sí? Para esta lista voy a utilizar la función rowNames y callNames. RowNames lo que hace es claramente cambiar o renombrar el nombre de una fila. Entonces yo acá le estoy diciendo que tome el valor de Juan y de Pedro. Y callNames cambia claramente el nombre de una columna, para edad de hijos. Y si ustedes observan, como atributo a la función le estoy pasando M, que es el objeto sobre el cual quiero aplicar esta transformación. Entonces cuando terminemos de ejecutar esto, observemos, tengo Juan y Pedro como row names, es decir, por fila, Juan y Pedro, y luego tengo claramente como call names, edad de hijos,
que va a reemplazar LM, ahora cuando yo ejecute este código. Acá lo tengo, entonces me queda edad de hijos. Muy bien. ¿Qué es lo interesante de esto, de darle etiquetas a las filas y a las columnas? Es que yo luego puedo utilizar estas etiquetas para trabajar con la matriz e invocar las posiciones. Si yo quisiera saber el valor, este que está acá, el 0, vean, le paso como fila a Juan, y como columna le paso edad. Y como lo que voy a obtener básicamente es el 0, 0. Esto es lo mismo que cuando nosotros hacíamos antes, ¿se acuerdan? De M, el 1, 1, ¿no? Entonces, acá, en lugar de trabajar por las posiciones, lo que estamos haciendo es trabajar con las etiquetas. Si yo quisiera saber Pedro y edad, ¿no? Pedro y edad, me va a devolver el 2, donde sería fila 2, columna 1. Lo ejecuto y me dice que es un 2. Hablemos de listas. Un data frame es una lista, ¿no? Pero un data frame, si bien es una lista, tiene como un formato tabular. Nosotros acá estamos creando con la función list, listas en R, ¿bien? Donde le paso a Juan Pedro y le paso los valores correspondientes a edad y lo voy a guardar en un objeto L. Ejecutamos esto y con la función view lo voy a visualizar. Observen que este view tiene una B mayúscula. Si yo pongo view minúscula, así, no me anda, ¿sí? Observen. Es B mayúscula y ahí sí que anda. Entonces, como podemos observar, en este formato de lista, ¿no? Que tiene el names y el edad, podemos observar que tenemos los valores de Juan y de Pedro y 10 y 11, que claramente es lo que yo definí con esta línea de código, con la línea 139. Como vemos, este formato no es muy amigable, ¿no? O sea, si bien uno lo puede interpretar, claramente veo que names toma el valor de Juan y de Pedro y de edad de 10 y 11, no suele ser un formato muy habitual para trabajar. Entonces, lo que podemos hacer es convertir esta lista en un data frame. Para realizar la conversión de la lista en un data frame, lo que tenemos que hacer es invocar a la función data frame, ¿bien? Que obviamente es una función nativa de R, y le voy a pasar como argumento la lista que quiero crear. Que en este caso ya la creé anteriormente, lo único que estoy haciendo es convertir esta lista en un objeto de tipo data frame. Y además lo guardo en un nuevo objeto. Yo acá le puedo poner df para no confundirlos, ¿bien? Le voy a poner df, así se nota claramente que lo que estoy haciendo es renombrar un objeto. A la función data frame le paso el atributo y el objeto de L de listas, lo guardo en un nuevo objeto que se llama df y luego le hago un view, ¿bien? Y observen que ahora lo veo exactamente lo mismo, pero en un formato tabular, como ya conocemos, un formato mucho más amigable de filas y columnas. Esta función view de df, ¿sí? También la puedo ejecutar, observen, si yo simplemente toco acá, con este botoncito que está acá, yo puedo ampliarlo y voy a poder ver, además del nombre del objeto, me da algunas características. Me dice, df tiene 2 observaciones, 2 variables, me dice cómo se llaman las columnas, name y age, los tipos de datos y los valores asociados. Si yo quisiera ver el contenido de df, podría ser el view o directamente toco acá, en el nombre del objeto, y me vuelve a ejecutar cómo se observa el view de df. Bien. Bárbaro. Entonces, ahí lo que hemos estado haciendo es pasar básicamente nuestro objeto de listas a un data frame, donde nosotros también podemos ejecutarle una función muy popular que se llama str de df. Bien, ejecutamos str. Str es una función básica de R que nos ofrece las características del objeto. Yo cuando le ejecuto str de df me dice que es un data frame, que tenemos 2 observaciones, 2 variables, las columnas correspondientes, el tipo de dato y los valores asociados. Bien, es para obtener como una característica esencial del objeto, en este caso de nuestro objeto de df. Yo quisiera instalar una librería, ¿cómo hago? Seleccionamos en Packages, y esto lo hacen ustedes, bien, para que lo puedan probar. En Install, acá pueden escribir el nombre del paquete que quieren instalar. Por ejemplo, ggplot2. ggplot2 es una librería en R que sirve claramente para todo lo que es las visualizaciones. Entonces, ahí yo pongo ggplot2. Observen que lo tienen que seleccionar, ¿bien? Se abre, digamos, se despliega lo que es una selección de opciones y seleccionan, ¿sí? Tienen que seleccionarlo y lo va a sacar del CRAN. ¿Qué es el CRAN de R? Es el repositorio central de paquetes. Y acá es importante que verifiquen que esté correcta la ruta, ¿bien? Que básicamente esto te lo toma R por defecto, no tienen que hacer nada, pero tienen que verificar que esto exista, porque es la ruta en la cual se van a guardar las librerías y las instalaciones de R. También es importante, cuando ustedes instalan un paquete, que instalen la dependencia. Porque hay paquetes que para funcionar correctamente, bien, dicho de una forma un poco más sencilla, hay paquetes que dependen de otros paquetes. Entonces hay funcionalidades que no son nativas de un paquete, sino que son de un paquete, digamos, de cierta manera, que es complementario a ese paquete al cual uno quiere instalar. Suena un poco complicado, pero es eso, ¿sí? Hay paquetes que no son autosuficientes por sí solos, sino que son dependientes de otro paquete. Entonces siempre es importante que cuando instalen todas las dependencias. Porque si no, les puede llegar a pasar que haya ciertas funcionalidades que no le funcionan porque no son nativas del paquete que estoy instalando, sino que dependen de otro y no les va a funcionar. Entonces siempre asegúrense de que tengan el check de install dependencies. Y simplemente seleccionan install. Por favor, ejecutan eso y ahí instalan ggplot2. Me van comentando.
Cuando instala un paquete, muy bien, Javier, excelente. Cuando instala un paquete van a ver como un montón de cosas acá medias extrañas de que aparecen como texto que se está descargando, que en realidad es justamente la librería que se está instalando. Y generalmente en esta parte de acá, bien, en esta parte de acá suele aparecer como un botoncito en rojo que dice stop. Es la forma en la cual uno se da cuenta que R se está ejecutando, ¿sí? En esta partecita de acá aparece generalmente un circulito, bien, que dice adentro stop en rojo. Si eso se muestra, significa que R está ejecutando. Cuando no se muestra más, terminó. Bien, ahí instalamos ggplot. Hay otra forma de instalarlo que es a través de línea de consola, y para eso utilizamos install packages, bien, y acá le ponemos el nombre, ¿no? ggplot2. Hacer esto, sí, hacer esto, o venir a install y hacerlo acá, es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo pueden hacer de cualquiera de estas dos formas. A través de la palabra reservada install packages y el nombre del paquete, con comillas, o directamente vienen acá y lo seleccionan y lo buscan y lo instalan. Bien, yo generalmente lo hago por interfaz, porque me parece más sencilla, pero podrían hacerlo sin ningún tipo de problema. Incluso cuando este código ustedes se lo comparten a alguien, bien, generalmente uno si tiene que instalar una librería, les deja el comando comentado para que la persona que va a ejecutar el código sepa que acá hay que instalar esta librería, en el caso, bien, que ya lo tengamos. Bien, exactamente, Andrea. Ahí va la segunda parte. Lo primero que uno tiene que hacer es instalar el paquete. ¿Bien? Como en Python. ¿Vieron que ustedes hacen el conda install y instalamos? Bueno, acá igual. Solamente que la palabra reservada es install packages. Luego, para poder utilizar este paquete hay que hacerle un library. El library es similar a lo que es en Python el import. Entonces, ¿cómo hago para hacerle un library al paquete? Hay que hacerle de esta forma, ¿no? Library, ggplot2. ¿Bien? Y no, ven, ahí apareció el stop que yo les comentaba. Y este library lo único que hace es, como decirle a R, hola R, voy a utilizar ggplot2, y hay que decirlo, ¿sí? Cada vez que yo voy a utilizar un paquete, hay que hacer el library del paquete. Obviamente, para hacer un library, previamente el paquete tiene que haber sido instalado, si no les va a dar error. Como una buena práctica, a la hora de escribir el código en R, uno suele hacerlo arriba de todo, ¿sí? Acá. Generalmente hacemos los library de las librerías que vamos a utilizar, ¿no? ggplot, library, yo lo estoy comentando, ¿no? Pero así quedaría, ¿no? Tidyverse, ¿bien? Entonces, como una buena práctica, vean que se visualiza de esta forma, arriba de todo del RScript uno suele poner siempre las librerías que hay que cargar. En el caso de que haya alguna librería que hay que instalar, le pueden dejar comentado acá, como les comentaba, el install packages, bien, para que la gente lo tenga. Y luego sí, ya empieza todo lo que es el código propiamente de R del RScript. Eso suele ser una buena práctica de programación, trabajarlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo importante que se lleven de esto? La instalación de un paquete se hace una sola vez y el library cada vez que se va a utilizar ese paquete en un RScript. Eso no significa que cada vez que yo voy a utilizar ggplot tengo que hacer un library. No, el library es una sola vez por cada RScript. Es decir, que si yo corro un library arriba de todo, de ggplot, ese library me va a servir para todo el RScript con el que yo estoy trabajando. Luego, si yo reseteo el kernel o hago un restart de R y todo eso, tengo que volver a cargar las librerías, eso sí, pero no hace falta que lo cargue constantemente. Con una sola vez ya es suficiente, pero sí lo tengo que hacer cada vez que requiero utilizar una librería en R. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, se instalan Tidyverse. Instalan Tidyverse, que es muy conocida. ¿Qué es Tidyverse? Tidyverse es una librería en R que sirve para manipulación de datos. Es media parecida a Pandas en Python, sí que sirve para realizar manipulación de data frames. Bueno, varias cosas más. Tidyverse también tiene un fuerte componente de limpieza de datos, así que ahí instalan Tidyverse. Emilio, solamente una vez. ¿Bien? Las librerías se instalan una sola vez. El library lo tenés que hacer cada vez que vas a utilizar una librería. Exactamente. Luego lo que puedes hacer es buscar las actualizaciones de los paquetes y actualizarlo, pero eso no tiene nada que ver con instalación, ¿sí? Eso es como para ver si hubo un paquete que, no sé, cambió algo, se agregó una funcionalidad, lo actualizas. Bien, pudieron instalar Tidyverse, ahí me comentan. Dplyr es otra muy popular. Muy bien. Buenísimo. Bueno, así se instala siempre, ¿sí? No hay otra cosa, literalmente, no hay otra cosa. Ahora vamos a ver el tema de los archivos. Nosotros en R podríamos hacer uso de comando para instalar un archivo, así como hacemos en Python con pandas, read, bien, de read.csv, levantamos el archivo, eso es una forma. Pero en R tenemos una forma mucho más fácil de poder hacerlo, que yo les recomiendo que lo hagan porque es mucho más sencillo. Nosotros tenemos la posibilidad de importar dataset en función o a través de una interfaz gráfica. Esto lo podemos hacer únicamente con estos tipos de formato de archivo. ¿Bien? Eso significa que no puedo importar un dataset en un formato JSON. No lo puedo hacer así. Sí lo puedo hacer con línea de comando, es decir, con código en R, pero no a través de una interfaz gráfica. Entonces, yo puedo importar un archivo que está desarrollado en SPSS, en SAS, en Stata, en Excel, o perfectamente un TXT, un CSV. Entonces, para este caso, yo les proporcioné también en la carpeta dataset un pequeño archivito muy sencillo de CSV para que lo importemos en conjunto. ¿Bien? Ventas de celulares-.cf.
Irving pregunta si hay formas de guardar las librerías instaladas. No de una manera directa. Lo que se suele hacer es guardar las instalaciones, el código de las instalaciones en un TXT y luego ejecutar por consola ese TXT y te lo instala automáticamente. Pero no lo harías así, lo harías a través de la línea de consola DR, que es más complejo. ¿Bien? Directa no hay una forma de lo que comentás, pero se puede hacer, como te acabo de comentar, a través de crear un archivito, ¿no? Con todas las librerías y ejecutar esas librerías a través de la consola y automáticamente te instala todo. Exactamente, lo mismo que en Python, exactamente. Bueno, entonces, chicos, seleccionamos la segunda opción para levantar un CSV y todo el mundo debería ver la interfaz gráfica que nos ofrece para poder empezar a realizar la importación. ¿Me comentan si todos pueden verlo? Buenísimo. Y acá es muy sencillo, chicos, literalmente. Es muy fácil. Tocan Browse y cuando tocan Browse lo que hay que hacer es buscar el archivo, ¿no? Dataset, ventas, celulares y Open. Esperamos un ratito y acá ya tenemos el preview de la data. Acá en Browse cada uno busca el archivo ventas-celulares.csv, que es el archivo que les proporcioné. Y lo interesante de esto es que podemos customizar mucho la importación del archivo. Primero de todo vemos el preview de la data. Tenemos una columna de fecha, de país, de distribuidor, de marca, operador, cantidad. Yo si selecciono este botón, puedo cambiar el tipo de dato, ¿no? Vean que fecha me lo está tomando como un character y debería ser un date, ¿bien? Y yo acá le puedo decir el formato. Por ejemplo, quiero que el formato sea mes, día y año. Además de cambiar el tipo de dato, que luego esto yo lo podría hacer en R claramente, pero tendría que hacer como un paso adicional, acá lo puedo hacer en la importación. Además de hacer eso, vean que le puedo decir que es un factor, que es un tipo lógico. Puedo decir si quiero incluir o no esa columna a la hora de realizar la importación. De manera predeterminada, siempre el valor es include, es decir, que se incluya, o yo podría decirle skip y no se considera. ¿Bien? Es decir, no se importa dentro del data frame, que de alguna forma quedaría como resultado de esta importación que estamos realizando. O si no, también le puedo decir only, que sea la única columna que se importe. Además de esas configuraciones, vemos acá que puedo hacer varias cosas más, donde le puedo poner un nombre, le puedo decir ventas celulares, ¿bien? Acá así se va a llamar mi objeto, que observen que acá también lo veo. Le puedo decir si quiero o no que se conserve la primera fila como encabezado, puedo quitar los espacios de adelante y de atrás, puedo habilitar el Open Data Viewer, que es esto que les acabo de comentar para que se pueda visualizar, y lo más interesante es que yo puedo definir el delimitador. De manera predeterminada, generalmente R lo hace muy bien a esto, lo identifica correctamente, pero yo podría decirle, ¿no?, que el delimitador sea el punto y coma, que sea el tabulador, o también podría perfectamente decirle que el delimitador es otro y, por ejemplo, una barra. Yo acá siempre les recomiendo que lo dejen por defecto, ¿bien? Que no toquen nada, vean que esto se visualice bien, si no hay nada raro, si no hay un carácter extraño, está bien, no hay problema. Y también acá en la sección de local, vean que nosotros podemos configurar el encoding. De manera predeterminada también siempre lo dejamos en UTF-8, pero si el archivo tuviese otro tipo de encoding, acá también lo puedo modificar. Luego puedo agregar comentarios, puedo definir si quiero, cómo quiero que se definan los valores NA, ¿sí? Esto generalmente lo dejamos igual. Lo que solemos verificar es el tema del delimitador y que la configuración siempre te esté tomando un formato UTF-8, que como les digo es por default, así que no hay problema, pero uno lo puede verificar. Por otro lado, podemos observar que tenemos el código preview, ¿sí? El código preview, donde nosotros podemos ver que me da la posibilidad de copiarme el código. Esto es importante, porque yo acá voy a realizar la importación, pero no me va a quedar el código, ¿sí? Porque esto lo estoy haciendo por una interfaz gráfica. Ahora bien, si yo quiero que me quede el código de esta importación para poder colocarlo justamente dentro del RScript, lo que hay que hacer es copiármelo. Tocamos este botoncito que está acá y me lo copio, o la típica también, lo selecciono y le hago copia. Ahora, vean que lo que está haciendo es invocar a la función read-cfi y lo único que hago es pasarle la ruta al acceso donde está el archivo, en mi caso de ventas celulares, y le hago un view al objeto. Hacemos un library de read-r, ¿bien? Que en este caso, si no la tienen, la van a tener que instalar si les llega a tirar un error. Ahora lo probamos y lo vemos. Y vamos a crear un objeto llamado ventas celulares. ¿Bien? Copiamos y simplemente import. ¿Bien? Y acá todo el mundo le tiene que aparecer ventas celulares. Y observen también que en la sección de environment, ya tiene que aparecerles el archivo donde nosotros podemos ver nuestro objeto, el tipo de dato, como les comentaba, los valores, la cantidad de observaciones, tengo 1499 observaciones y 6 variables. ¿Pudieron? ¿Ahí me confirman? Buenísimo. Entonces, es muy simple, realmente es muy interesante, muy simple. Y bueno, lo importante acá es pegar el código, ¿no? O sea, se supone que copiamos el código para pegarlo, así que acá lo tendremos que hacer, simplemente es pegarlo. Obviamente la persona, acá luego, si otra persona lo tiene que ver, va a tener que modificarlo, la ruta, porque esta es mi ruta, y eso es muy sencillo de hacer. Simplemente uno tiene que venir acá, se copia la ruta, ¿sí? Así, por ejemplo. Esto es una persona, ¿no? Una persona que tiene que cambiarlo, tiene que copiarse la ruta y viene acá y la pega. Así de sencillo. Nada del otro mundo. Lo único que tenemos que tener cuidado, y se lo muestro para que lo vean, es que las barritas quedan para el otro lado. Todo acá hay que cambiarlo, ¿sí? Esto ustedes tendrían que hacerlo cuando trabajan con dataset. Tienen que poner correctamente la ruta, como les acabo de mostrar, seleccionándola, y luego tienen que acordarse de cambiar las barritas, porque las barritas van para el otro lado. Y nada más. ¿Correcto? Buenísimo. Todo así de sencillo podemos realizar importaciones
de un CSV. Recuerden que podemos importar a través de la interfaz gráfica un CSV, un TXT, un Excel, un archivo de SPSS, de SAS o de Stata. Estas configuraciones también la podemos ver en File, Import Dataset. Acá también tenemos exactamente la misma posibilidad. Otra cosa que me quedó pendiente comentarles es cómo podemos definir un working directory, es decir, un espacio de trabajo. Yo puedo hacer, miren, get wd, y me dice dónde estoy posicionada, ¿no? Acá estoy en user live document. Ahora, resulta ser que yo me quiero ir acá, a mi carpeta de dataset. ¿Cómo hago? Bueno, hay que poner setwd, y acá le voy a pasar la ruta, ¿sí? Que como les comenté, tengo que cambiar. Tengo que ponerle bien las barritas. Y acá lo que hago es como moverme dentro de los directorios de R y me voy posicionando en diferentes carpetas. Ahora les voy a mostrar otra forma más fácil de hacer esto también, sin problema. Bien. Pongo el setwd y vean ahora, hago getwd, get working directory. Y ahora, antes estaba en documents y ahora efectivamente estoy en código facilito dataset. Una forma más fácil, para no tener que lidiar con estas barritas y todo eso antes de comentarle cómo crear proyectos, ustedes pueden navegar acá en su directorio. Por ejemplo, yo acá me voy a poner en getwd, no sé, wd, y me voy a poner donde estaba antes, ¿no? En documents. Me voy ahí. Hago un dwd y estoy allá, ¿no? Estoy en documents. Si yo no quiero hacer todo esto, el cwd y las rutas y las barritas y todo eso, porque es medio molesto, puedo navegar acá, puedo navegar y decirle, me quiero ir a archivos, ¿no? En mi caso era código facilito, me fui a otro lado, es docencia. Esto acá lo navego, ¿eh? Voy navegando, código facilito, dataset, y acá está. Entonces, si yo quiero posicionarme en este directorio, puedo ir a more, toque en more, y acá automáticamente me da la posibilidad de hacer set as working directory. Esto es exactamente lo mismo que hacer el setwd, pero puedo decir, sí, quiero que lo hagas como mi directorio de trabajo, y ahora, si le hago el getwd, claramente estoy en código facilito, carpeta dataset. ¿Bien? Entonces ahí es otra forma más sencilla de trabajar con el Working Directory sin tener que estar luchando con el tema de la ruta, simplemente navego hacia la ruta en la cual quiero posicionarme. Recuerden, botón more, y ahí lo defino. Y el último tema que nos queda un poquito pendientes para la clase de hoy es cómo crear un proyecto en R. Vieron que nosotros, para poder leer este archivo de ventas celulares, nos tuvimos que posicionar claramente en esta carpeta de dataset, ¿correcto? Me tuve que posicionar acá. Una forma que nosotros podemos trabajar en R es a través de proyectos. Cuando ustedes trabajan en R, tienen que crear un proyecto. Un proyecto es un espacio, es una ruta que uno define en R, donde podemos poner ahí todos los archivos que queremos leer sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, en este caso, vamos a crear nuestro primer proyecto en R. Cuando ustedes guarden esto, lo van a guardar. Yo en mi caso no lo voy a guardar, pero ustedes si han modificado algo y quieren agregarlo, guardan. Y vamos a ir a File y vamos a crear nuestro proyecto. Bien, File, New Project. Acá me pregunta si quiero guardar el espacio de trabajo. No quiero guardarlo. Y automáticamente a todo el mundo le tiene que aparecer estas opciones. Bien, ahí me van confirmando, por favor. Repito por las dudas, vamos a File, New Project. Bien, entonces yo acá puedo crear un directorio. Y como les comenté, un proyecto es eso, es un directorio que ya lo creo yo, para evitarme todo este problema de las rutas, de las barras y todo eso. Creo un nuevo proyecto y le voy a decir que quiero crear un nuevo proyecto. Y acá vamos a poner el nombre de mi proyecto. Por ejemplo, proyecto, código facilito. El tema del nombre, acá no hay problema, no dejen espacios, si quieren separar siempre pongan guión bajo, sin ningún inconveniente. Y acá es donde nosotros tenemos que definir dónde quiero crear este proyecto. En mi caso le estoy diciendo quiero que lo crees en mi desktop, pero si quisiera otro lugar simplemente voy browse, lo busco y le digo dónde quiero crearlo. Bien, vamos a crearlo en mi directorio, bien en mi proyecto general, en lo que es mi escritorio, por una cuestión de simplicidad. Pero si quisiera crearlo en otro lado, simplemente selecciono esa ruta. Create Project, y observen que nosotros acá estamos en Project None, y ahora van a ver que automáticamente switchea y me lleva a mi proyecto. Todo el mundo ahora tiene que estar dentro de su proyecto. En mi caso le puse proyecto código facilito. ¿Bien? A todo el mundo le tiene que aparecer que está en este proyecto. ¿Salió? Buenísimo. Entonces, vamos a nuestro escritorio y vamos a ver qué hizo. En nuestro escritorio, a todo el mundo, donde sea que hayan guardado, digamos, la ruta, les tuvo que haber creado una carpeta. Que ustedes ingresan y van a tener siempre una extensión que es rproj, pues justamente es el proyecto. Entonces, vean lo interesante. Yo vengo acá y voy a agarrar mi archivo de ventas celulares y lo pego. Lo pegué al directorio, bien, de mi proyecto. Lo pegué. Y vienen por acá, chicos, y si ustedes observan, ya aparece, ¿no? Ya aparece automáticamente. Entonces, yo acá ya tengo mi archivo, ¿sí? De ventas celulares, y acá ya R me da la posibilidad de hacer el import dataset, que es lo que veíamos anteriormente. Bárbaro. Bien. Muestro de vuelta eso, seleccionan el archivo, clic derecho, sobre el archivo, y ahí les da la posibilidad de importar el dataset, que claramente sería lo mismo que hacerlo desde acá, pero acá también ya me da la posibilidad. Entonces, de esa forma, uno crea un proyecto en R, muy sencillamente,
La idea es que ustedes en este proyecto pongan todos los archivos que necesitan, todos los archivos que tienen que consumir, ya sea código R y dataset, y de esta forma simplifican muchísimo el trabajo de la ruta y además no hace falta configurar una ruta. Porque cuando uno comparte este proyecto a otra persona, lo único que tenés que hacer, literalmente, es venir acá y comprimirlo con un RAR, o lo cipiás como vos quieras y le compartís el proyecto, ¿sí? Ah, pues lo tengo abierto, ¿sí? Lo compartís y listo. La otra persona lo importa como un proyecto, eso es importante porque hay que open, bien, hay que abrirlo como un proyecto y ya queda todo el entorno seteado, preconfigurado y no tenemos que preocuparnos por las rutas, por los archivos, no nos tenemos que preocupar por nada, ¿bien? Ahora bien, ¿cómo salimos del proyecto? ¿No? Porque yo acá estoy en este proyecto. Quiero salir de acá, seleccionan esta opción, me da la posibilidad de abrir un proyecto, pero si quiero salir, simplemente le digo close project y van a observar que me lleva a R normal, ¿no? A sin proyecto, project now. Perfecto. ¿Cómo interactúa R con Power BI? Bueno, uno puede correr script de R dentro de Power BI, como les comenté, R también tiene integración con Python. No es relativamente demasiado complejo, pero hay que hacer algunas cuestiones porque hay que instalar, digamos, una librería que te permite vincularte con Power BI. Pero no es muy complejo realmente. Vamos por acá. Pregunta número 1. El R es el IDE de RStudio. ¿R es el IDE de RStudio? ¿Sí o no? A ver. Falso, ¿eh? Claramente, es al revés. RStudio es el IDE de R. Muy bien, ¿eh? Eso para ver si estaban despiertos. Muy bien, Mildred, Emilio. Acá tenemos una personita que se sumó como Python. Acá, muy bien. Segunda pregunta. R posee un costo de licenciamiento. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien, ¿sí? R claramente es open source, no hay costo de licenciamiento, nunca. Excelente, Emilio, Mildred, muy bien, chicos, Cintia, Coco. Vamos con la tercera pregunta. R se utiliza principalmente para análisis de datos. Verdadero, efectivamente.